Amigos, bienvenidos a un programa más de Al Hilo del Tiempo. Creo que pocos temas puede haber tan, interesantes, tan inquietantes, como el de los viajes, y a mí en lo particular me inquietan, me llenan de entusiasmo y de alegría los viajes, y mientras más inventados, mejor. Quienes tengan interés en una recopilación espléndida de historias de viajeros, pues yo les recomendaría una que hizo el extraordinario Julio Verne, uno de los escritores más prolíficos y más previsores, por no decir proféticos, que ha tenido la humanidad, porque él, por sus conocimientos, por sus estudios y todo, llegó a predecir la creación de un submarino, hizo viaje a la Luna, al centro de la Tierra, y una serie de cosas que en la actualidad son pues ya cosas sabidas. También en el Castillo de los Cárpatos, Verne habló del poder de la electricidad y cosas que en su momento no eran muy famosas, mejor dicho, eran un fenómeno como la electricidad que se empezaba a averiguar. Voy a hacer una alusión interesante también a la forma en que en el hebreo moderno se dice electricidad. Se puede usar desde luego una forma derivada del griego como la que nosotros empleamos, pero dicen de preferencia hashmal, porque hashmal es una fuerza que produce deslumbramiento y energía que aparece en la profecía de Ezequiel, en la visión famosísima del carro. Y cuando estaba organizando el grandísimo Eliezer ben Yehudá la nomenclatura y el vocabulario del hebreo moderno, se encuentra esto, y a su juicio no había mejor expresión en hebreo clásico que esta de hashmal. Pero en fin, es una pequeña digresión. Y vuelvo a lo mío. Julio Verne escribió una historia de los grandes viajes y de los grandes viajeros, que viene a ser todavía un clásico dentro de las muchas otras que se pueden conocer. Y dentro de los grandes viajes, que repito, mientras más ficticios, más atractivos son para su servidor, hay una colección en forma de un llamado libro de las maravillas, que se debe a un individuo no muy bien documentado, Sir John de Montreville, que no les extrañe que siendo inglés tenga un apellido francés. La gran nobleza inglesa suele tener apellidos franceses por la sencilla razón de que fueron colonizados, o mejor dicho, conquistados por Guillermo de Normandía. Entonces el libro se llama Libro de las Maravillas del Mundo, y es muy interesante saber que este libro, precioso en todos sentidos, se tradujo muy pronto al español, porque se imprimió en Alcalá de Henares, nada menos la patria chica de Miguel de Cervantes, a los 28 días del mes de marzo, año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de 1547 años, justamente el mismo año de nacimiento de Cervantes. Es una coincidencia notabilísima. Y dice así la portada: Libro de las Maravillas del Mundo. Aquí comienza el libro que compuso el señor Jean de Mondeville sobre las maravillas que vio recorriendo el mundo. Para quien tenga el interés suficiente para buscar este libro, con mucho gusto les doy la referencia. Es un libro que se llama Libros de Maravillas y está en la Biblioteca Medieval de Ciruela, que es una verdadera biblioteca benemérita y que en todos sentidos vale la pena. Entonces, hablando él de viajes y de cosas por el estilo, no se podía desprender de su espíritu cristiano. Y algo que caracteriza al cristianismo, y una de las razones de la fe en Cristo, es su capacidad taumatúrgica, es decir, milagrosa. Tal vez no se habría implantado el cristianismo tan decisivamente como lo hizo si no se hubiera tratado de un individuo que hacía o a quien se atribuían hechos prodigiosos, fuera del curso de lo natural, es decir, milagros, que pasmaban, que asombraban, que azoraban. Milagro es lo que quiere decir, milagro y maravilla tienen la misma raíz. Entonces, miraculum es aquello que pasma, que asombra, que hace que uno admire. Mirar en latín quiere decir admirar, de modo que lo admirable es un milagro.
posteriormente ya tiene el sentido que le damos en el español corriente. Digo corriente no en el sentido de vulgar, sino común y corriente. Entonces Mandeville, hablando de un milagro que se produce, lo relaciona, está hablando de los reinos de Georgia y de Media y de todo esto, que además se sabe que no conoció, y dice lo siguiente, es muy interesante porque permite una relación también fantástica con algo anterior, y dice lo siguiente, en el capítulo número 39, que se llama Del Imperio Persa, de la Tierra de las Tinieblas y demás reinos desde Catay hasta Grecia. Dicen también que esas tinieblas sobrevinieron por un milagro divino, porque cierto emperador de Persia, llamado Saurés, cabalgaba con sus huestes y banderas, persiguiendo a los cristianos para aniquilarlos u obligarlos a hacer sacrificios a sus ídolos. Por lo cual muchos cristianos que allí vivían abandonaron sus casas y bienes para huir hacia Grecia. Llegaron a la llanura de Megón, y allí el emperador les cerró el paso del valle con su ejército, con el propósito de exterminarlos. Al verlos, los cristianos cayeron de rodillas para pedir a Dios que los salvara. Al pronto sobrevino una espesa nube que envolvió a las huestes imperiales. Cegadas éstas, no consiguieron avanzar ni recular. Allí permanecieron envueltas en tinieblas de las que jamás lograron salir. Los cristianos pudieron volver a caminar hacia donde les pluguiese, mientras sus enemigos permanecían apresados y vencidos, sin que ellos hubieran desenvainado la espada. Con razón exclamaron, Dios lo ha logrado y es una gran maravilla. Ciertamente fue un gran milagro el que Dios obró a su favor, y los otros tienen derecho a decir que de los cristianos que deberían ser más devotos, porque no hay duda de que si no fueran tan pecadores, serían los dueños del mundo entero, porque la enseña divina siempre está dispuesta a ondear para prestar ayuda a sus fieles servidores. Un hombre de bien, sigue diciendo el texto, bastaría para derrotar a 1000 malévolos, como canta el rey David en el Salmo. 1 persiguió a 1000 y 2 ahuyentaron a 10,000. O también, si caen 1000 de tu lado, a tu derecha caerán 10,000. ¿Cómo es posible que un hombre derrote a 2000? Ya lo dice David después. Todo lo hizo la mano de Dios. Asimismo dijo Cristo por boca del profeta, si siguierais mi camino, mi mano perseguiría a quienes os persiguen. Todo lo cual nos hace ver que si quisiéramos enmendarnos, ningún enemigo podría con nosotros. De la tierra de las tinieblas sale un gran río, lo que demuestra que allí hay vida, pero como he dicho, nadie se atreve a adentrarse. Vamos a una pausa. Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico alhilodeltiempo@imer.com.mx. Yo me pregunto muchas veces de dónde viene este prurito humano de contar historias fabulosas pretendiendo que son reales, que son sucedidos, que ocurrieron. Y pues la respuesta no es definitiva ni mucho menos, pero también es connatural al hombre el arte de fabular, de imaginar. Y muchas veces el que no puede de hecho viaja con la imaginación. Y eso por eso me interesa más, porque el que viaja y solo narra lo que vio, pues es simplemente una especie de cronista, o diarista en todo caso. En cambio, el que se imagina las cosas puede tener una imaginación realmente fantástica. Hay un caso que viene a ser, en buena medida, no sé si el primero, pero uno de los primeros antecedentes de este tipo de viajes fabulosos. Y es un médico llamado Ctesias, griego, que antecedió un poco a Alejandro en su visita a la India. Voy a dar lectura a un fragmento de un libro que yo escribí hace tiempo, que se llama Kautilya o el Estado como Mándala, y hablo allí de la India imaginada, porque Ctesias, a pesar de que vivió largo tiempo en este país extraordinario, cuando hizo su crónica, parece que no escribió nada verdadero. Pero lo que es notable son las cosas que él dice que vio. Leo. El médico Ctesias de la confraternidad de los Asclepíadas,
cumplió el singular destino de transformar en una fantasía exuberante las noticias que los griegos por su conducto recibieron de la India. Nacido en Cnido, en la región de Caria, que un siglo más tarde, grosso modo, Alejandro liberaría del poder de Persia, pertenecía a la zona periférica de la cultura helena, pero una periferia en que se había gestado esa civilización. El azar, en una aventura cuyos pormenores se desconocen, lo puso en manos de los persas como prisionero de guerra. La datación está dada, ya que combatió del lado griego en la misma expedición que Jenofonte inmortalizó en la Anábasis. Diodoro Sículo, que es un historiador griego, de una biblioteca histórica muy, muy importante por sus datos, continuó leyendo, añade un dato importante al de la prisión, que Artajerjes lo adoptó en la corte de Susa gracias a su ciencia médica. Parece un hecho comprobado que estuvo al lado de su patrocinador en la batalla de Cunaxa y que se le encomendó curar las heridas del rey. Su permanencia en la corte persa demuestra su buen éxito en esta tarea. Quiero hacerles una aclaración. Decir buen éxito no es una barbaridad. Se puede tener buen y mal éxito. Ahora solo se usa en sentido de triunfo, pero éxito quiere decir salida. Exitus en latín quiere decir salida, y se sale de algo con bien o con mal. Entonces buen éxito es una especie de énfasis en que triunfó. Continúo. Müller, en su erudita introducción a las obras de Ctesias, sostiene que por sus mayores conocimientos, los médicos griegos sustituyeron a los egipcios en el favor real. Los egipcios, son notas que estoy haciendo aquí sobre la marcha, gozaban de mucha fama por curaciones. Incluso hay papiros antiquísimos que son papiros médicos y muy dignos de estudio y de encomio porque son, no recuerdo el famoso Rin, si no recuerdo mal el nombre, es de 1800, algo así antes de Cristo. Esta es una antigüedad mayor a la de cualquier tratado de la escuela hipocrática y muy anterior. Pero pues desde luego que era una medicina empírica basada simplemente en experimentación directa y que pues hasta donde se sabe no tenía principios generales, o los tenía pero muy rudimentariamente. Continúa leyendo. Cita Müller, por ejemplo, el testimonio de Heródoto, que dice que Demócedes logró sanar el pie lacerado de Darío Histaspes, a partir de lo cual los galenos griegos fueron llamados a menudo a la corte persa. Voy a hacer aquí una pequeña digresión. En el español correcto se le sigue llamando galeno al médico. Galeno fue un gran médico, efectivamente, pero es un médico tardío que siguió la escuela hipocrática. ¿Por qué es más famoso en la terminología cotidiana del español que Hipócrates? No lo sabría yo decir. No se dice es un Hipócrates, o en todo caso se dice muy poco. Como Hipócrates e Hipócrita se parecen, a lo mejor por eso se evita. Pero Galeno no tiene la dimensión genial que tuvo siendo un gran médico, desde luego un gran médico, la dimensión genial de Hipócrates o de esa figura que se ha venido a llamar Hipócrates. Continúo leyendo. El gran predicamento de que Ctesias gozó en la corte aqueménida le hizo posible consultar los pergaminos o archivos reales con que nutrió sus crónicas pérsicas, y tuvo también el ocio suficiente para escribir sobre temas de su predilección: ríos, montes, impuestos asiáticos, cuestiones asirias e hindúes, un periplo y, por supuesto, historia y asuntos de los medos y persas. Quiero aclarar algunas cositas. Predicamento en México lo usamos en el sentido de estoy en un aprieto. En realidad el uso, la primera acepción, porque ya la academia ha aceptado también esa acepción nuestra, predicamento quiere decir honor, quiere decir un lugar distinguido. Estar en gran predicamento quiere decir ser muy considerado, muy distinto de la acepción que nosotros le damos. Continúo leyendo. Su merecida fama de embustero colma la antigüedad. Aristóteles, o quien sea el autor de su Historia Animalium y de Generatione Animalium, lo tilda a menudo de mendaz quiere decir mentiroso, e indigno de crédito. Desconfían de él Arriano, Eliano, Aulogelio, Estrabón, Juan Tzetzés. Hasta Luciano, excelso e irónico mentiroso, dice que habla de lo que no ha visto ni ha siquiera oído.
Alfred Croiset, un gran helenista, autor junto con su hermano Maurice de una monumental historia de la literatura griega clásica, lo llama una especie de Heródoto aventurero y sospechoso. Y es que, por desgracia, se ha gustado en Ctesias lo que no quiere dar, una información verídica y objetiva acerca de los temas que toca. Nadie ha apreciado su imaginación desbordante, disfrazada de ingenua credulidad en los testimonios ajenos. Tampoco se ha percibido su hálito poético, y menos todavía su sentido del humor. ¿Cómo no deleitarse con los hesiápodos, supuestos habitantes de Libia, de patas anchas como ocas, que tirados boca arriba se protegen del calor solar con sus enormes extremidades? ¿No es admirable ese sol indio 10 veces mayor que el esplendoroso de Grecia, y el mar tan ardiente que los peces tienen que morar muy abajo, lejos de la superficie? ¿No es pasmosa invención la mantícora, de vida artística tan dilatada, que inspira una ópera de Menotti en pleno siglo XX e inquieta las páginas de Borges? De rostro humano, talla de león, color rojo como el cinabrio, triple hilera de dientes, ojos glaucos y cola letal de escorpión, a cuyos piquetazos solo sobrevive el elefante. Sus pigmeos habitantes de la India, de apenas 2 codos de estatura, cabellera abundante que les cubre la espalda y aún más abajo, y barba tan larga que alcanza a cubrir las partes pudendas, de modo que no necesitan usar ropa, son una visión afortunada que podría poblar los cuadros del Bosco. En la India fabulosa que delineó Ctesias, hay grifos que habitan en altísimas montañas, donde está el oro. Pese a ser aves, son cuadrúpedos del tamaño de un león, y como él tienen las garras y los miembros, aunque el cuerpo está cubierto de alas negras, excepto en el pecho que las lleva rojas. Aquí hay una transposición, llamémosle así, que hace Ctesias, de una ave sagrada, mítica, por supuesto, que es el ave Garuda, que aparece en la literatura sánscrita. Continúo leyendo. Los cinocéfalos, hombres de cabeza de perro, habitan también los montes más elevados, se entienden cómodamente a ladridos, tienen un alerta sentido de la justicia, no trabajan y se alimentan de animales silvestres. Es muy curioso, añado ahora, que los cinocéfalos, es decir, los hombres con cabeza de perro, se dan muy abundantemente también en la cultura etíope, que es posterior. Y continúo leyendo. Un río, el Hiparco, una vez al año durante 30 días tiene corriente, no de agua, sino de ámbar, y ciertos árboles gotean lágrimas en algunas ocasiones. El relato índico de Ctesias es una interminable enumeración de maravillas, y Focio, erudito patriarca de Constantinopla, que defendió el famoso cisma de Oriente, colige en el sentido de reúne, algunos textos suyos en su indeleble biblioteca. En ella le reprocha tímidamente que afirme que está diciendo las cosas más veraces cuando escribe semejantes enormidades. Creo que la mejor manera, es mi opinión, de disfrutar a un individuo de esta naturaleza es seguirle la corriente, porque es muy ingenioso, porque es muy divertido. Decir que nos está tomando el pelo, sí, pero si entramos en el juego ya somos cómplices, y esa es una ventaja. No ser el tonto, sino ser el cómplice. Una pausa, por favor. Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico alhilodeltiempo@imer.com.mx. Hay un viaje realmente fantástico, maravilloso, de otra índole. En la temprana Edad Media, es decir, hacia el siglo IX quizás de nuestra era, o un poco más tarde, quizá en el siglo XI de nuestra era, se coló literalmente un libro en la literatura española. Ese libro, por una serie de transformaciones de los nombres originales, se llama en la actualidad Calila Edimna, y es pues nada más y nada menos que una reducción del Panchatantra. El Panchatantra, el nombre en sánscrito significa 5 tratados, es una maravillosa recopilación de apólogos, fábulas, historias de animales, enseñanzas morales y todo esto, que es muy difícil de datar, porque hay recensiones, es decir, recopilaciones
que pueden ser anteriores a la era cristiana, otras que no. En una palabra, como tantos asuntos de la cultura hindú, es muy difícil fechar. Pero el Panchatantra ha tenido una fortuna enorme desde los principios del cristianismo, cuando menos, porque es realmente de lectura muy sencilla, desde niños hasta adultos pueden leerlo, y la versión original, es decir, el texto original, que es sánscrito clásico, se tradujo pronto a otras lenguas. Parece que a través del persa pasa y tiene a otra cultura, y tiene una serie de viajes, el libro, los cuentos en él contenidos, hasta llegar a España. Y en España se recoge como Calila e Dimna, que son dos zorros, si no recuerdo mal, que cuentan historias. Ya el hecho mismo de que uno dé a los animales habla articulada como los hombres, pues es fantasioso. Pero sin embargo esto es muy antiguo. Uno de los cuentos más viejos de la humanidad es la historia de los dos hermanos, que es un cuento egipcio. Y no recuerdo la fecha de que se le atribuye, pero sí puede ser de 2000 o algo por el estilo antes de Cristo. Y se trata de dos hermanos, como su nombre indica, el menor de los cuales se entera de que el mayor no lo quiere y que piensa matarlo, porque le tiene celos por su mujer. Si no recuerdo mal, es una cosa que leí en mi adolescencia, la mujer era medio casquivana, por no decir una palabra más precisa, y él tenía celos del hermano. El hermano realmente era una especie de Casto José del momento, y no tenía nada que ver con esta mujer. Pero lo interesante no es eso, que a fin de cuentas es una historia bastante común, sino por qué se entera el hermano menor de las intenciones del mayor, y es porque entiende el lenguaje de los animales. Y oye en el establo que están comentando una vaca y un toro o algo por el estilo, las intenciones del hermano, y entonces huye. Es decir, que desde entonces, cuando menos documentado, está este fenómeno extraño, porque muchas veces el hombre recurre a él porque no quiere decir las cosas directamente, bien porque tema algún peligro que se cierna sobre él o cosas por el estilo. Entonces, bueno, le endilgo a unos animales este discurso, esta historia que puede servir para ilustrar, para educar, etcétera, etcétera. Y de ahí nacen pues precisamente los apólogos. ¿Cómo llegó el Panchatantra a transformarse en Calila y Dimna? No lo sé decir. Alguna vez leí, y confieso que he olvidado esta historia, fascinante y muy compleja. Pero sí recuerdo, mejor dicho, esto es muy obvio, el Panchatantra en sus muchas recensiones tiene una reducción que también gozó de enorme fortuna y sigue gozando hasta la fecha las dos obras en la India, que es el Hitopadesha. Y el Hitopadesha se acerca más por volumen y todo a lo que es el Calila y Dimna. Pero hay muchas manos allí. Si estoy hablando de esto es por la fecha tan antigua que tienen este tipo de narraciones y de literatura fantástica en la historia de nuestras letras. Pero cuando se habla de este tipo de historias tan fantásticas como la que leí de Ectesias o la de Maudeville, se piensa de inmediato en Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches es otro conjunto abracadabrante, maravilloso de cuentos que tiene diversos orígenes. Probablemente el más remoto sea también la India. Hay otros que piensan que Persia, pero el hecho, eso sí, irrefutable, es que se ha transmitido en árabe popular, y es una recopilación también muy antigua, medieval, pero que en Europa no se conoció hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII, un arabista no muy competente, según dicen los especialistas, llamado Antoine Galland, como Antoine Galland, tradujo lo que a él le interesó de Las Mil y Una Noches. Y esto apasionó a la Europa del siglo XVIII. Aparte de eso,
se hizo una versión, el propio Galland hizo una versión que no ofendiera el pudor de nadie. Y esto pasó a manos del Delfín de Francia, que si no recuerdo mal era Luis XV, el futuro Luis XV. Entonces estas ediciones que no ofenden el pudor, que no abren los ojos a la inocencia, se llaman habitualmente ad usum Delfini, para uso del delfín, porque el hijo primogénito del rey de Francia se llamaba el Delfín de Francia, así como puede ser el actual príncipe de Asturias o el príncipe de Gales. En Francia era el Delfín de Francia. Entonces, a partir de esa fecha, aproximadamente siglo XVIII, primera mitad del XVIII, se da esta fantástica ramificación de los cuentos de las Mil y una Noches, cuya lectura desde luego recomiendo a todo el mundo, porque son una fuente inagotable de sorpresas hermosas y de todo esto. Agradezco mucho la atención prestada a este programa. Espero que no haya sido demasiado incoherente para ustedes, pero creo que tiene un hilo conductor y espero que haya sido interesante. Muchísimas gracias. Nos veremos la próxima semana. Espero en ustedes que estén entre tanto muy bien. Muy buenas noches y de nuevo gracias. Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Juan José Ortega, Carmen Bach y Marcela Montiel.